Y ya estamos en directo, amigo. Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio al podcast de Papilio. Disculpen el retraso de unos 5 o 10 minutos. Tuvimos algunos contratiempos. Pero bueno, ya lo importante es que ya estamos aquí. Vamos a esperar a que se vaya juntando la gente. También lo que estaba haciendo era compartir. Pero bueno, amigos, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar aquí en un capítulo más. Como saben, podcast no puede estar completo sin mi compañero y amigo Sergei Santamaría. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, encantado de estar de nuevo aquí contigo, con ustedes, platicando de otro tema, pues bonito y pues esperando se la pasen muy bien. A ver qué tal, qué sorpresas nos tiene nuestra invitada Ilse. Ella es egresada, es bióloga también, es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, igual que nosotros de la UNAM. Ella realizó su tesis con tilapia, me parece que nos había comentado, Así es. alimentación y crecimiento de la tilapia en condiciones de laboratorio y ha trabajado en el Universum y nos comenta que ahora está trabajando en el desarrollo de vacunas para el sector veterinario. Así es. Entonces Muy, está, muy, está, muy está muy impresionante lo que ha interesante. hecho. Sí, muy, muy interesante. Ojalá y más adelante nos pueda dar una platicadita de qué es lo que está haciendo. Y bueno, amigo, yo antes de Sí. presentarla, antes de integrarla a la llamada, me gustaría Ujú. agradecerle a todos los que nos han seguido a lo largo ya de estos 18 videos Órale. en formato de video, porque aún falta contar los que están en formato de podcast. Muchísimas, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Cada vez somos más y más y eso es lo importante, solo que no perdamos el sentido de este podcast que siempre ha sido la divulgación, divulgar la ciencia de una manera muy fácil, sencilla para todas aquellas personas que pues tal vez no tienen algún conocimiento, no tienen algún acercamiento hacia la biología. Ujú. Pues bueno, es para todos ellos y recuerden que todos los temas no son difíciles, no son tediosos, no usamos tecnicismos, a veces hasta llegan a ser tan sencillos que yo sí he escuchado algunos comentarios de que ¿por qué no lo hacen más técnico? ¿No? Pues no, ese no es el objetivo, así que los invitamos a que como en el pasado les dijimos que inviten a sus abuelitos, a sus hijos, a sus primos, a todo mundo, al vecino, para que pues podamos seguir difundiendo cada vez más y más y sembrando esta semillita en Sí, mucho más personas. y además, pues no hay que tener siempre la idea de que, ay, pues los niños son los que van a crecer y van a conservar el medio ambiente, ¿no? O sea, hay que enseñárselo a todas las personas para que todas las personas puedan tomar una acción y así contribuir a la conservación. O sea, es desde ya, con las personas que estemos ahora y mejor para las personas que vienen atrás de nosotros. Así es, porque el cambio no es mañana, sino debe ser hoy, porque hoy ya estamos sufriendo todos los cambios. Pero bueno, no hagamos esto más largo, amigo. Vamos a presentar ya a nuestra invitada, vamos a integrarla. Dice que está un poco nerviosa, así que hay que recibirla, pues con Con unos buenos aplausos. comentarios, sí, con comentarios también muy padres. Pero bueno, amigos, nuestra invitada del día de hoy, nuestra amiga Ilse Denev Pérez. ¿Cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, Ilse? Hola Ray, muy bien, muy a gusto de que me hayan invitado y pues, ¿qué les digo? Creo que es algo muy bonito todo este proyecto que están montando y pues nada, muchas felicidades de verdad. No, muchísimas gracias, Ilse. Nos alenta que nuestros compañeros les esté gustando este proyecto y que lo hayan podido compartir con sus seres queridos o con quien sean. No, pues es un honor de verdad que me hayan invitado y que me hayan considerado para esta parte de divulgación científica, ¿no? Así es, Ok. muchísimas gracias por aceptar. Ilse, nada más, se escucha por ahí un eco. No sé si sea tu bocina, A ver, y Ya, ya ajá, escucha mucho mejor. se escucha mucho ahí mejor. ya, va, sale pues. Sí, creo que sí. También si Este, nos pueden ir indicando si se escucha bien en los comentarios, yo creo que ujú. nos ayudarían también muchísimo. Y bueno,
No sé, amigos, yo creo que a manera de introducción, pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema, híjole, muy, muy importante como siempre lo decimos, un tema muy importante, los peces, que sinceramente, o para mí, mi perspectiva que yo he tenido, que es un grupo, híjole, no sé si olvidado por ciertos sectores, entre ellos la parte que a nosotros también nos corresponde como consultoría ambiental, la parte del impacto ambiental, están muy olvidados, es un grupo muy olvidado junto con los otros grupos de invertebrados que están en el mar, que Uh-huh. bueno, sí que tienen una vida marina, y yo creo que está muy olvidado, amigos, no sé qué opinen ustedes. También, pues, teniendo una responsabilidad tan enorme de México, teniendo en el Golfo Sí, Pacífico y, perdón, en el el Océano Pacífico, Pacífico y el Golfo. y el Golfo, así es, gracias, y en el Golfo, teniendo una gran variedad, ¿no? Una gran diversidad de peces, y yo creo que los Uh-huh. estamos olvidando. No sé cuál es su perspectiva de ustedes, amigos. Pues más que nada yo creo ¿Hoy se trabó? ¿Se trabó? Creo que sí se trabó, no puede ser. Tal vez le está fallando su internet. Vamos a ver si la podemos recuperar. A ver, Pero, pero bueno, amigo, híjole, creo que sí se pues trabó. no sé en lo que si regresa yo todavía doy. me ven. Ay, Listo. ya. Sí, se escuchó. No, no, si pudieras repetir tu comentario, Ilse, por favor. ¿Qué pacho? Creo que está un poquito trabada, ¿no? Sí, creo que está. Va. No, pues mencionaba que sí, ¿Eh? Está desfasada, ¿no? Sí, está ¿se desfasada. escucha Yo creo bien? que sí, pero creo que estás sí un poco desfasada. Perdonen, amigos, tenemos. ¿Sí se escucha? A ver, A ver si pudiera. ¿Qué crees que sea lo mejor que entre y que salga de nuevo, amigo? Sí, si pudieras salir y volver a entrar, Ilse, a la aplicación, por Al favor. Bueno, mismo link. al mismo link, sí. Entonces, A ver bueno, si nos escucha. sí. Déjale Oye, escribo. pero bueno, amigos, yo creo que, bueno, retomando un poquito el tema, no sé qué piensen ustedes, yo creo que México tiene una gran responsabilidad, ya lo hemos hablado, que en el ámbito terrestre tenemos una gran diversidad de especies de flora y de fauna terrestre, que hay veces que nos preocupamos o yo siento que nos hemos enfocado un poquito más en el ámbito terrestre y en el ámbito marítimo, no, nos lo estamos olvidando un poquito, nos estamos dejando a un lado, o esa es mi perspectiva, no sé qué opinas tú, amigo. Pues yo estoy entre que sí y que no. Porque pues tenemos en cuenta que los peces, o sea, cuánto de alimento nos proveen, ¿no? Claro, Y pues sí, hay granjas destinadas a esto, al cultivo, bueno, a la creación de alimento a través de los peces, pero pues, o sea, hay veces en que se sobreexplota, hay veces en claro, que no se le da bien el seguimiento. Y la otra parte que siento que no es porque seguro te ha pasado y te dicen a ti, ¿qué eres? ¿Biólogo? ¿Biólogo marino? sí, 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 a todos nos dicen eso, ¿no? Pero pues en realidad no, o sea, eres biólogo en general y ya después te vas a otra rama, ¿no? así es. Pero sí toda la gente piensa que los biólogos somos biólogos marinos, pero pues, pues no, ¿no? Pero ya Pero bueno, regresó nuestra ah, invitada. ya. ¿Ya se escucha mejor? se Ujú. escucha mucho mejor. Sí, va. Sí, Bueno, este, pues les comentaba, ¿no? Que yo no creo que más bien esté como olvidado, sino que lo vemos lejano porque nos encontramos aquí en la Ciudad de México. Ujú. Entonces, sí, no, se De vuelve a ir. nuevo. Híjole, No, a ver si no, si no es constante esto. y si no es constante, porque Si no, amigo, ¿qué haríamos? ¿Lo reprogramaríamos para otro día? ahí está, creo que ahí está. ¿Nos escuchas, Ilse? sí,
Ahí ¿Sí? está. Ay, es que vas y regresas, vas y De regresas. repente vas y ¿Eh? regresas. Pero bueno, creo que ya te tenemos, Ilse. No, ya se volvió a ir, amigo. Híjole. Pues yo creo que sí, vamos a tener que reprogramar. Ahorita estaba bien. Nada más fue de que Ajá, entramos. yo creo que ha de ser porque está en un laboratorio y no hay buena conexión. O vamos a probar una última antes de que esto se vaya más, bueno, ya se salió, pero si no, pues sin cámara, yo creo que le iría mejor A ver. Ujú. ahorita. Pero bueno, sí, tal vez ese punto que dijo, amigos, y no sé, me gustaría verlos en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan nuestros amigos? ¿Qué opinan los que nos están acompañando? Pues sí, yo creo que también tiene que ver mucho eso de que estamos en la ciudad, ¿no? Por eso lo vemos tan lejano, pero no es así. Ujú. ¿No? Pero yo bueno, hemos tenido oportunidad de revisar diferentes manifestaciones de impacto ambiental. Yo creo que las manifestaciones que están enfocadas hacia la biodiversidad marítima o marina, Ujú. yo creo que está muy mal planteada. O sea, yo creo que se está poniendo muy poquito empeño en desarrollar buenas propuestas para ese tipo de grupos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y Y pues en algunas ocasiones ni siquiera se les toma en cuenta. claro, uh, sí, muchas veces no se le quiere tomar en cuenta y yo lo pondría en el rango también de los invertebrados terrestres. Yo también creo que es un Mm. grupo muy golpeado y no nos estamos, o sea, en las leyes ni siquiera están, Sí, eh, exceptuando que sean que estén invasoras. o invasoras o que estén en peligro de extinción, que realmente sepamos, pero son muy poquitos. Vamos a ver si ya podemos integrar hacia a nuestro Ujú. invitado. La señal. A ver, Ilse. No. A ver, ¿ya? A ver si vamos a probar con algo, Ilse. ¿Crees que puedas apagar tu cámara a ver si corre mejor? Sí. Ah, ok, ok, ok. A ver, ahora sí, háblanos. Ay. Listo. A ver, am, bueno, pues no sé cómo se escuche. Sí, Ah, sí se Sí, vaya a creo que ya, funcionar. ya va mejor, O ¿no? sea, buena idea. Sí, Sí, yo creo que sí es muy buena idea. ¿Ya? ya. Bueno, pues si quieren no la chutamos así, ¿va? Ujú. Ok, No sé qué opinen. Sí, sí, entonces hay ¿Va? que ir poniendo la presentación. Bueno, vamos con la presentación. Mm, listo. ya apagué la cámara. Entonces ya no. ¿Sí puedes ver la presentación, Ilse? Sí, 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 sí. Sí, la veo todo muy bien. Bueno, pues no sé si quisieras comenzar. Sí, sí, perfecto. Bueno, pues como ya lo estábamos hablando al principio, vamos a ver brevemente generalidades, ¿no? Sobre los peces. Ujú. Y primero que nada, pues hay que saber qué es un pez. Básicamente, pues va a ser un vertebrado, pero para poder diferenciarlo de los otros vertebrados que va a tener. En primera, pues su respiración va a ser por branquias, no por pulmones, como los vertebrados terrestres, ¿no? En segunda, Ajá. en vez de extremidades, pues va a tener sus aletas y su cuerpo, en vez de estar recubierto únicamente por piel, va a tener escamas. Entonces podríamos Ujú. decir que a grandes rasgos esas serían las tres características con las cuales podríamos llegar a descubrir a un pez. Perdón, a describir Ok. a un pez. Sí, Vale. Bueno, ok. ¿me podrían pasar la siguiente, por favor? Sí. Entonces, al tener todas estas características y pensar, ¿no? Que pues únicamente están destinados, por decirlo así, a el medio acuático, Ujú. pues quizás se podría llegar a pensar que son organismos como muy parecidos, ¿no? O que van a tener las mismas condiciones en cuanto a su hábitat por el hecho de vivir en el agua. Ajá. Pero al vivir en el agua tienen una gran diversidad de ambientes.
Estos pueden ser desde cuerpos acuáticos continentales, que vienen siendo lagos, lagunas, ríos, y después pues ya conforme nos vamos acercando hacia la parte de la costa, pues vamos a poder encontrarlos en cuerpos de agua naturales como vienen siendo los manglares o ya Ujú. directamente en la parte oceánica, ¿no? Oceánica, sí. Y podemos pasar a la otra, por favor. Entonces, de manera natural, estos serían los lugares en los cuales podríamos llegar a encontrar a los peces, pero no es el único hábitat en cuanto a la parte acuática. Ujú, Existen otros tipos de cuerpos acuáticos, lo que vienen siendo los jagüeyes o los bordos, que vienen ujú. siendo construidos por humanos para diferentes usos, ¿no? Dependiendo de la región, puede ser para que el ganado pueda beber de ahí, o puede que sea una forma en que los pobladores de ese lugar van a poder conseguir agua todo el año. Entonces, Ujú, esa podría ser una, ¿no? Bordos o ujú. jagüeyes. La otra, pues que cualquiera de nosotros puede llegar a tener una pecera, y pues es como lo más cercano, ¿no? Que aquí en la Ciudad de México podríamos tener. Sí. Y el tercer tipo, que sería ya a nivel más un poquito de producción, en cuanto a la acuicultura, ¿no? Que nos vamos a encontrar con estas tinas enormes de Ujú. litros de agua, en los cuales ahí sí vamos a tener pues condiciones más controladas en cuanto a la calidad del agua, la temperatura y pues la alimentación, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, pueden vivir en N cantidad de lugares, ¿no? O sea, Ujú. tienen mucha diversidad en sus hábitats para poder vivir. Claro. Podríamos pasar a la siguiente, por favor. Sí, aquí Y solo comentar pues, una cosita. ajá, Hace tiempo estuvimos trabajando en una reserva en donde construían uh-huh, Hawái. jagüeyes, ajá, y de verdad se veían muy bonitos. Era un lugar donde planeaban hacer como casas habitaciones, pero como amigables con el ambiente. Pero de verdad hicieron muchos, muchos jagüeyes. Y pues al final esto fue un poquito perjudicial, se podría decir, porque pues quitaron algo de suelo, quitaron vegetación, eh, y incluso llegaron algunas ranitas ahí que eran medias invasoras. Entonces, esto puede ocasionar algunos problemas. Y también respecto a las peceras, pues en lo particular me gustan, son muy bonitas. Y, pero, o sea, se puede ver que cada una o cada especie debe de tener ciertas condiciones, ¿no? Para estar en cierta pecera, que le debes de echar sal, que le debes de echar tal cosa, que le debes de echar tal cosa. Y esto refleja cómo son las condiciones en el medio natural, sí, en donde cada especie se debe de distribuir o debe de tener ciertas características para que pueda vivir contenta. pues sí, sí, como tú lo dices, es una muy buena observación, porque lo que uno quiere hacer cuando tiene una pecera es representar en pequeña escala las condiciones Ajá, de vida lo más parecidas a las del organismo, ¿no? Y pues muchas sí, veces me atrevo a decir que es un gusto bastante caro poder mantener sí, organismos así. acuáticos en Sí, pecera, porque como tú lo dices, requieren muchísimas cosas, ¿no? Ah, Y pues claro. todavía creo que los peces de agua dulce son un poco más económicos en cuanto a su mantenimiento que los peces de agua salada. Eso sí, son mucho Sí. más delicados en cuanto a las condiciones ambientales, Ujú. y pues sí, sí requiere de buen dinero y buen tiempo para poder Sí, dedicarles. sí, así es. Y pues bueno, justamente siguiendo un poquito el hilo de esta diversidad tan grande que se tiene de ecosistemas en cuanto a que ellos puedan vivir, pues vamos a tener también diferentes formas, ¿no?
por decirlo así. Ubiquemos formas en cuanto a que hay peces tan extraños que ni siquiera se podrían imaginar, ¿no? La forma. Sí, sí. Simplemente los peces abisales, pero para darnos un poquito la idea de los peces o de las diferentes formas que van a tener los peces, pues podemos observar, ¿no? Que ahí todo lo que estamos viendo en la diapositiva son peces. Y hay Ujú. unos que parecen más bien anguilas. Ajá, Entonces, debido a que es un grupo tan grande, es que tienen esta diversidad de formas. Está desde la básica, ¿no? Que es la pisiforme. ajá, El mismo nombre lo dice, ¿no? Que es el típico pececito que dibujamos, ¿no? ajá, Como, que será como ovaladito, su colita y sus aletitas laterales, ¿no? ajá, Y pues digamos, ese es como que el estereotipo básico. Pero también vamos a ujú, tener otros peces que van a tener forma aplanada, como vendrían siendo los lenguados, ujú, o pues peces que son, podríamos decirlo como que, bueno, se les llama anguiliformes por esta forma de anguila, que aquí en la imagen ajá, que estamos observando hay dos. El que tienen si vemos la pantalla de frente, en ajá, el lado ujú, superior izquierdo, ahí hay uno que está ujú, adherido a una roca. Entonces, ajá, ese es uno de los peces como más antiguos, podríamos decirle. Ese es un mixin. Más adelante vamos a ir viendo por qué les comento esto de más antiguos, ¿no? De ajá, acuerdo a las características que poseen. Y el que vemos en la parte de en medio es igual, uno de los mixines, pero en diferente este, posición para que pudiéramos más o menos divisar cómo es que pudiera llegar a ser un pez, ¿no? No sé si ujú. tengan algún comentario en cuanto a todas Yo, estas formas que nos podemos llegar a encontrar. perdón, si recordamos un poco también la plática que nos dio, perdón, el biólogo eh, Gabriel en la pasada de los reptiles, Ujú, Gabo, nos platicaba que igual en los reptiles pasaba mucho, ¿no? De que nosotros teníamos como un concepto de reptil, como una lagartija, una serpiente, ¿no? Y ya teníamos como ciertas, bueno, teníamos en mente cómo eran, pero pasaba que había algunas lagartijas que no tenían patas, ¿no? Que no ujú, tenían patas y pensábamos que eran serpientes. Entonces yo creo que, y eso lo retomo porque aquí en los peces igual tienen diferentes formas que muchas veces no las hemos visto o que las hemos visto, como por ejemplo el tiburón, pues, o el caballito de mar, y yo no pensaría que es un pez porque no tiene esa forma como dice, ¿no? De pisiforme, ujú. en forma de como yo conocí un pez. Sí. Sí, Ahorita exacto, ¿no? Son respondemos, como perdón. que, Ujú. Sí, sí, adelante. ah, sí, son cosas que, por ejemplo, tú las ves y como tú mencionas, Ray, ¿no? Ah, eso es un pez, es que no se parece, ¿no? Al concepto que yo relaciono con pez. Sí. Y pues, bueno, perdón, te interrumpí, Axel, ibas a comentar algo. Sí, nos están preguntando algunas cositas. Recuerden que al final van a ser respondidas las preguntas. Y bueno, yo también respecto a la forma de los peces, cuando estuve investigando para este tema, leí un articulillo y mencionaba ahí ciertos peces que me metí a buscarlos y yo los veía así, ay, en serio eran muy, muy raros, así que ni siquiera te podrías imaginar que son así. Vi peces ciegos, peces con así que parecía que tenían los labios pintados. De hecho, se les llama peces murciélago. Estaban súper raros, en serio. Y seguro esos eran así como los más comunes, ¿no? Pero ha de haber unas formas súper diferentes. No, y la verdad es que, pues se conoce, digamos que a nivel oceánico se conoce muy poco, digamos como que de la superficie hacia abajo, porque todo lo que viene siendo la parte abisal, Ujú, pues es muy difícil de estudiar y ahí hay una cantidad enorme de, sí, no solo de peces, sino de otros organismos que si pudiéramos de verdad estudiar, dirías, wow, ¿cómo es posible que eso exista? Entonces, sí, es un tema que da para mucho porque
vamos viendo que desde la diversidad de sus hábitats, luego que Ujú. eso nos da a que la diversidad de sus formas. Entonces, hablar de peces desde mi perspectiva no es tan sencillo porque cada especie tiene como que su historia evolutiva específica, ¿no? O sea, Ujú. ahorita lo vamos a ir viendo cuando entremos un poquito más a la clasificación de los peces, pero si ¿Qué quieren va? pasamos a la que sigue para conocer un poquito la estructura básica que podríamos identificar como de pez, ¿no? Que es Ilse, Sí. una pregunta. la que uno siempre Hace, trae a su hace, mente. Ay, se Sí, interrumpieron ahí un poquito. perdón, Ajá. una pregunta. Hace algunos años yo había escuchado esto, pues ya años, yo creo que 10, yo he escuchado que no se conocía ni el 5% de toda la diversidad que hay en los océanos. ¿Tú sabes algo al respecto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ya subió a lo mejor a un 6%? no te sabría decir exactamente el porcentaje actual, pero realmente sí, es muy poco lo que se conoce de los océanos. De hecho, hay como un dicho, si quieren verlo así, ¿no? Que se conoce más de la Tierra hacia afuera, o sea, el espacio exterior, que de la Ujú. Tierra hacia adentro, ¿no? Que lo que vendría Sí. siendo el océano y sus profundidades, ¿no? Pero es que pues nosotros somos terrestres, necesitamos aire Ujú. y pues es mucho más complicado lograr adaptarnos, no solo por esta cuestión de la manera en la que respiramos, sino las presiones que se llegan a alcanzar Ujú. a esos, a esos niveles, ¿no? Sí, De agua que uno va a tener encima. sí, así es. Entonces, pues sí, sí, son muchas cosas que hay que trabajar para poder conocer un poco más, ¿no? Pero sí está muy canijo porque, pues, aparte de todo esto, hay que tomar en cuenta que, pues, ya no hay luz en la zona abisal, ¿no? Sí, Claro. Entonces, es otra cosa que dices, bueno, ¿cómo me enfrento a esa situación? Entonces, sí, sí es un tema para mí muy interesante ujú. y que, pues da para mucho, Se desde mi nota punto de vista. Se nota la pasión muchísimo. del tema Pero bueno, cuando lo hablas. Y también yo pondré que si qué tú estás bueno, porque la diciendo, verdad, si a lo mejor alguien nos está viendo y se está decidiendo entre si estudiar biología o no, porque hay muchas veces que nos dicen, no, es que ya no hay trabajo, ¿no? O sea, en el mar hay mucho trabajo que hacer todavía, ¿no? Y en la tierra también hay muchísimo. Entonces, no se queden con ese comentario y de verdad vean, de un especialista les está diciendo, hay mucho trabajo por hacer y muchas cosas que descubrir, ¿no? Sí, así es. sí, y bueno, retomando eso, pues no es solamente el descubrir como tú lo mencionas, no es lo que ese descubrimiento o lo que ese conocimiento te va a dar para, pues quizá me atrevo a decir, lograr hacer un cambio o Ujú. pues ir trabajando para que algún cambio sea posible, ¿no? Y ahorita más adelante vamos a ir hablando sobre estos cambios y qué es lo que estamos o no estamos haciendo. Ok. Perfecto. Pero ya lo iremos viendo más adelante. Y bueno, pues aquí les presento básicamente la estructura general que vamos a encontrar en la mayoría de los peces, lo que viene siendo las aletas dorsales, que si lo vemos ahí vendría siendo lo que viene en la parte de la espalda de los Ajá. organismos, ¿no? Sí. Ahora pues la aleta caudal, que es la colita, Ajá. y lo que viene siendo las pectorales, que generalmente las conocemos como las aletitas de los lados. Ok, Sí. Y bueno, las aletas pélvicas, que van a ser lo que se encuentra cerca de lo que viene siendo el ano, ¿no? De estos organismos. Ujú. Ahora, cada una de estas aletas pues tiene una razón de ser. Por ejemplo, Ujú. eh, lo más, digamos, como que fácil de ubicar podría ser que pues las aletas pectorales pues van a servir para que el organismo pues se pueda impulsar para adelante o hacia atrás. Pero por Sí. ejemplo, en cuanto a las colas, hay diversidad
en las formas de las colas. Y eso también tiene un porqué, porque en el caso del atún, que Ujú, pues si recordamos, o bueno, tratamos de ubicar un poco el atún, es un pez que se va haciendo más delgadita su cola y ya después ujú, se va haciendo grande otra vez, como que la aleta caudal tal cual. Entonces, ese tipo de adaptaciones, no sé si sea correcto llamarlo de esta forma, pero ujú. van a variar dependiendo a la actividad de los peces. En el caso de los atunes, pues es porque son animales muy rápidos, entonces al momento de que nadan a la velocidad que ellos requieren, pues ese tipo de cola le va a permitir tener una mejor hidrodinámica y pues a fin de cuentas todo va a estar adaptado para que el pez pueda desenvolverse de acuerdo a sus necesidades en ese ambiente. Así es. Y pues le podrían cambiar a la otra, por favor. Bueno, ahorita sí ya vamos a entrar en lo que viene siendo la clasificación de los peces, ¿no? Como que de Sí. ley. ¿Qué peces tenemos? De manera general en todo el mundo. Entonces Ujú, vamos a dividirlos en dos grandes grupos, lo que viene siendo los peces agnatos y los agnatos tomados. Básicamente, ¿qué quiere decir? Los agnatos van a ser peces ujú, sin mandíbula, ujú. que vienen siendo las lampreas y los mixines. Ahorita los vamos a ir conociendo un poquito más. Y Ok. los natos tomados van a ser peces con mandíbula, que son básicamente los peces que podemos referir más como pez, tiburón, pez payaso, el cirujano, el pez cirujano que es Dory. Sí. Entonces, todos esos tipos de peces van a pertenecer a estos peces con mandíbula. Ujú, Y le podrían pasar a la que sigue, por favor. Ahora, estos peces que yo les menciono, los sin mandíbula, ujú. van a ser como que van a salir de nuestra idea de pez, ¿no? Primero que nada, bueno, ahí vemos, ¿no? Dice que son peces sin mandíbula, no tienen escamas y, Ujú, bueno, van a tener aletas pares. Entonces, si vamos a la descripción que yo les di de peces, pues no cumple con el hecho de ser escamas, pero aún así son peces. ujú, ujú, Entonces, siempre hay una excepción a la regla, ¿no? Sí. ujú. Ahora, lo que estamos viendo en esa imagen son básicamente mixines y lampreas, que son los dos peces que vamos, bueno, los dos grupos de peces que vamos a tener en este grupo. Y si Ajá. podemos pasar a la que sigue para verlos un Parecen poquito más. hasta que no son de este mundo, ¿no? Sí, se ve muy raro. Se ven Sí, extraños. sí, están súper raros, la verdad. Y pues esto de que no Ay, tienen mandíbulas, bueno, ahí lo que estamos viendo es un mixin. Y bueno, les había puesto un videito ahí, pero creo que no se va a poder ver. no. O No, yo no creo sé que si no si. lo puedes No, pasar, ¿verdad? sí, no, no, porque está en formato PDF, pero si no lo Ujú. puedes enviar, ya sea por correo o algo así, para ponerlo el día de mañana y nuestros amigos también lo puedan ver. Sí, claro que sí, yo se los mando para que no se queden con la duda en cuanto a estos peces tan extraños. Ok. Y bueno, Ujú, en cuanto a los michines, ahí estamos viendo a un ejemplar de los que viven en el Pacífico. Estos peces van a ser ujú. carroñeros, depredadores. También se les conoce mucho como peces bruja. Si tienen la Ajá. oportunidad, hay un video de justamente peces bruja Ujú. comiéndose los restos de una ballena. Entonces, Órale. Mm, está muy interesante porque pues ya nada más se ve ahí el resto de el carne de la esqueleto. ballena y atestado, ¿no? De estas cosas Ujú. raras llamadas mixines. Además, Sí. pues son animales que son casi ciegos prácticamente, ¿no? Porque están ya en la parte donde pues la zona, eh, más bien la luz ya no penetra tanto en lo que viene siendo la columna de agua Ujú. y secretan demasiado moco, ¿no? Entonces, literal, si pudiéramos agarrarlos, se nos resbalarían por esta cantidad de moco que secretan. Ajá.
Ya son Y como básicamente los estos serían buitres los, del océano. pues sí, sí podríamos decirle, ¿no? Uno de tantos, porque no son los únicos animales carroñeros, Sí, Claro, pero sí, también sí aquí, podemos ¿no? llegar a decir que sí. Los terrestres, pues tenemos desde invertebrados, escarabajos, hasta vertebrados, eh, las como hienas. las llenas. Entonces, así como tenemos en la tierra, también los tenemos en el agua, de acuerdo a lo que nos está platicando. Y uno de esos grupos, o bueno, uno, bueno, que sí que se dedica a hacer, o que es carroñero, son los mixines. Es Así interesante. es. Sí, 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 exactamente. Es una muy buena analogía, Ray. Y del otro lado, bueno, teníamos las lampreas, que son, Ujú. bueno, el videito que no se va a poder observar, pero como les comentaba, pues se los paso para que no se queden con la duda de qué onda con estos peces, ¿no? Ok, Y pues van a sí. ser igual, peces parásitos, básicamente, ¿no? Estos peces lo que van a hacer es adherirse a cualquier otro pez. Estos no son peces tan ciegos. Bueno, a lo que voy es que pueden estar en aguas más superficiales con mayor penetración de luz en la columna de agua. Entonces Ajá. sí están en contacto con peces más comunes, ¿no? Por decirlo así. Ujú. Y pues por ende, como se adhieren como sanguijuela, por decirlo así, a estos Sí. organismos y pues les causan heridas que producen su muerte. Entonces, debido a esto son animales parásitos. Y podríamos pasar a la que sigue, por favor. Ahora sí, Son digamos que en cuanto a peces sin mandíbula, serían como que los que vamos a principales, conocer ¿no? nada más. Ujú. Exacto. Sí, los dos grupos principales. Y ya vamos a entrar en materia con peces un poco más comunes, que Sí. vienen siendo los peces mandibulados. Y bueno, ahí vamos a tener dentro de los peces mandibulados dos grupos grandes, lo que vienen siendo los peces cartilaginosos, que son Ujú. peces que su esqueleto o sus estructuras, valga la redundancia, estructurales, no van a Sí. ser de hueso, sino más bien Ajá. es cartílago. Ujú. Entonces, esa es una de las cosas que cabe mencionar en cuanto a estos organismos. Y vamos a tener tres grupos, lo que vienen siendo los tiburones, las rayas y Ujú. las quimeras. Dentro de estos Ok. grupos, lo más raro, por decirlo así, podrían ser las quimeras, porque son peces Ujú. también que no son conocidos. No sé si ustedes habían escuchado de ellos. Sí, No, yo ¿Sí? no. sí. Bueno, pues Pero sí digamos están que son raros. como de los. Sí, 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 son súper raros. Además, son como de los peces más antiguos que nos podríamos llegar a encontrar dentro de este grupo de los cartilaginosos, ¿no? Y Ujú. también se les conoce como peces fantasma porque no es muy fácil de, pues, observarlos. Se encuentran en partes, pues ya un poco, pues, la Profundas. verdad, erraría al asegurar que son abisales, pero Ujú. sí ya a niveles profundos en los cuales la luz tampoco penetra tanto. Ok. Y pues esto sería como que en parte en cuanto a los peces cartilaginosos. Ahí lo que podemos Ujú. ver es, en lo personal, uno de los tiburones que a mí me sorprende más. Ese es un tiburón peregrino y es enorme, en verdad. Eh, es de los más grandes y se Ujú. alimenta de plancton, ¿no? Entonces se me hace como súper tierno que es un animalote y se alimenta de plancton. Entonces es muy curioso para mí. Y Y lo además que que sea viene tiburón, ¿no? siendo la raya, que podemos observar así, ahí, perdón, Ajá. Sí, además que sea ¿cómo? tiburón, porque siempre pensamos que los tiburones son Ah, así este, salvajes, ¿no? Y que sí, comen carne, pero pues en realidad junto también con el tiburón ballena, pues nada más comen plancton. exacto. Mucha cantidad, obviamente, Sí, sí, es pero así como así que, chiquito, ¿no? ah, ándale, sí, 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 exactamente, ¿no? Relacionas la palabra tiburón con, ay, Dios mío, me van a comer, pero pues Ajá. no.
estos no. Ok. Y bueno, les comentaba sobre la raya. Esa raya es la Ujú. raya látigo y no sé si la hayan escuchado antes. Sí. ¿No? Sí, a ver, ¿dónde la escuchaste? En algún documental, o O sea, ya el puro no nombre, ya recuerdan. que ya recordar qué es lo que dijeron de ella, realmente no, pero sí en algún documental han platicado de ella. A ver, creo que es la que mató al Bueno, biólogo más famoso del mundo. exacto, justo a ese ¿Sí? punto iba, ¿no? O sea, no Sí. iba tanto a condiciones, Ajá. estructurales y cosas así, sino que más bien esta es la raya Aguas. que, pues por la picadura, eh, Ujú, falleció Steve Irwin, ¿no? Que es el ujú. cazador de De cocodrilos. cocodrilos. Entonces esa es la historia tras esa raya. Y bueno, a grandes rasgos, eso sería en cuanto a los tipos de peces cartilaginosos que nos vamos a encontrar. En la siguiente, por favor, la podrían pasar. Vamos a Ujú, ver los peces óseos y ujú. pues como el nombre lo dice, van a ser los peces que tienen huesos como tal, ¿no? Y son como que los peces, aquí sí puedo decir que entran los peces más comunes, ¿no? Ujú, Ahí tenemos, por ejemplo, a la trucha arcoíris, al ujú, salmón y al pez espada. Entonces, ujú. aquí sí, todos los peces que recuerden con estructura básica de pez son estos, ¿no? Ok, sí. Ok. Y bueno, en cuanto a la diversidad, ¿qué vamos a tener aquí en México de peces? Pues es muy grande. ¿Podríamos pasar a la que viene, por favor? Ujú, Ok. En, como lo comentábamos al principio, pues México tiene la fortuna de estar rodeado prácticamente por, sí, no se va a ver porque es el formato PDF, pero bueno, en la ujú, imagen de abajo teníamos más que nada lo que vienen siendo las zona económica exclusiva de México, que ujú, viene siendo toda la parte de océano que le corresponde al país para poder ujú, pues desarrollar actividades ujú, económicas, ¿no? Y que viene incluyendo lo que, bueno, si nos fijamos en el mapa de ríos, que es el que tenemos adelante, ujú, entonces vendría siendo todo lo que es el Océano Pacífico, luego ujú, vendría siendo el Golfo de California, que es lo que está entre la península de Yucatán y lo que viene siendo Sonora y Sinaloa, ¿no? Eso sería el Golfo de California o el Mar de Cortés. Y pues nos ujú, pasamos del otro lado y vamos a tener lo que viene siendo el Golfo de México y del lado de la ujú, península de Yucatán, pues el Mar Caribe. ujú. Entonces, todo este espacio de mar que se tiene aunado a la parte continental, que es el mapa de ríos que estamos observando, es lo que hace que México pueda tener tanta diversidad de especies, ¿no? O sea, tenemos todos los hábitats o la mayoría de los hábitats acuáticos en los cuales un pez se puede desarrollar. Ujú. Y si ya nos vamos a números, podríamos pasar a la que sigue, por favor. Claro que sí. En México, vamos a tener, bueno, alrededor de las especies de vertebrados que existen, o sea, son arriba de casi 3.000 especies, ¿no? Ujú, Ahora, de todas esas especies, el 9.8%, como lo podemos ver ahí, son especies que se conocen de manera general en el mundo. Ahora, ujú, de esa cantidad, en México vamos a tener para los organismos que son de aguas dulces o dulceacuícolas, vamos a ujú. tener 509 especies. Y de esas Ok. 509 especies, el 57% aproximadamente van a ser endémicos. Entonces es un Uy, número considerable los bastante alto, organismos la que verdad. tenemos. Sí, es más de la mitad. Sí, sí, la verdad, exacto. Superamos el 50% de endemismos en agua dulce.
Hay que Ahora, si mencionar nos pasamos, que ajá, para los que no hayan o no sepan que es endémico es que solo se encuentra en cierto lugar. Por ejemplo, si es endémico a México, únicamente se encuentra en México. Si es endémico a Oaxaca, únicamente se encuentra en Oaxaca y en ninguna otra parte del mundo. Entonces es importante saber qué especies son endémicas para centrar eh, acciones de conservación, porque si se pierde esa especie, ya en ningún otro lugar del mundo la vas a poder volver a encontrar. Y si estamos hablando sí, que es un grupo que aún no está ni cercanamente bien estudiado, entonces falta Ujú. mucho por descubrir y muchas veces por las acciones de nosotros mismos, de no cuidar, de no conservar, podemos llegar a hacer que alguna especie desaparezca, que sea endémica y que no nos dimos cuenta que existió, ¿no? Así Y es, eso sí. también es importante, pues para todos debería ser importante, pero para los biólogos es muy importante porque cada especie, bueno, para todos, pero cada especie tiene una función dentro de un ecosistema, entonces es por eso que es importante, ¿no? Ujú. sí, sí, exactamente como lo comentan, ¿no? Se hace la referencia a las cadenas, ¿no? Que si quitas un eslabón, pum, vale, todo lo demás se cae. O como Ujú. un dominó, ¿no? Con que tú tires una pieza, pues todo lo Sí, demás se te viene abajo y muchas veces no lo vemos hasta que ya tenemos medio dominó abajo. así es. Entonces, pues sí, sí es importante conocer lo Ujú. que tenemos para poder saber cómo usarlo sin acabárnoslo, Claro. principalmente, ¿no? Porque, pues para ahí está, por eso está el recurso. Ahora, Ujú. si pasamos a la que sigue, por favor, vamos a conocer la diversidad de especies, pero para lo que vienen siendo organismos marinos. Marinos. Ujú. Este es un número, pues a mi parecer, bastante alto, ¿no? 2.224 especies de Ujú. organismos marinos para peces nada más. Y las Ujú. zonas que bueno, no que generalmente, sino las zonas con mayor diversidad en nuestro país van a ser, en primer lugar, el Golfo de California. Esa es, eh, digamos que es una zona rica Ujú. en biodiversidad, no únicamente para peces, sino para todas las especies que podamos encontrar ahí. Y bueno, en segundo lugar vamos a tener al Mar Caribe, en tercer lugar el Golfo de Tehuantepec, que pues está ahí por Oaxaca más o menos. Y Ujú. en cuarto lugar, pues el Golfo de México, pero pues si se dan cuenta, no podríamos como que, desde mi perspectiva, englobar al Mar Caribe y a los dos golfos, tanto de México como de Tehuantepec, en segundo, tercero y cuarto lugar, porque pues realmente tienen la misma diversidad. Ujú. Entonces, son números bastante considerables, ¿no? Claro. Y en cuanto a los organismos que van a ser estuarinos, que son lugares donde vamos a tener agua con mayor cantidad de sal que la oceánica o la del mar, por decirlo así, pues vamos a tener 563 especies. Entonces, es, son números bastante altos desde mi perspectiva. Sí, Y además bueno, son los siguiendo, vertebrados mejor ajá, representados en México, ¿no? O sea, yo aquí tengo el dato de sí, que son sí, 2.763 especies para México, que 500. representa el 9.8 de las especies del mundo. O sea, imagínense que de 100 que hay en el mundo, 10 están en México. O sea, es un número muy, muy alto. sí, sí, exactamente. Entonces, Ok. es una diversidad demasiado grande. Pero bueno, Ujú. aquí ya sabemos que tenemos, dónde lo tenemos, pero pues todo esto como para qué, ¿no? Entonces, Claro. ¿de qué, si queremos verlo un poquito antropocentrista, bueno, a mí como humano, ¿de qué me sirve tener tantos peces? Sí. Principalmente van a ser bioindicadores. Algunas especies nos sirven como bioindicadores. Entonces, Ujú. pues, ¿qué quiero decir con esto? Si yo sé que en un lago voy a tener
X especie de pez y de un momento a otro empiezo a ver que ese pez se está muriendo, pues me está indicando que algo está pasando en el ambiente, ya Claro. X, Y, Z razón, pero hay Ujú. que saber, ¿no? ¿Por qué es que esa especie que siempre ha vivido ahí, por qué se me está muriendo, ¿no? Entonces podría ser un ejemplo de indicadores biológicos. Ujú. Ahora, la segunda es una de las más importantes debido a, pues que tiene que ver con el sector económico y social, que es lo que viene siendo la parte pesquera, la parte acuícola, todo lo que viene siendo este sector productivo, ¿no? Que para México es muy importante debido a esta distribución. Volvemos al tema de toda la parte oceánica que tiene México. Ujú. Entonces, por eso es que es tan importante considerar esto, Sí. y ahorita vamos a ir hablando un poquito más a fondo sobre esta parte productiva justamente. Y pues Ok. una de las terceras beneficios, por decirlo así, o aspectos aprovechables que le podemos dar a los peces, pues va a ser la parte ornamental. Como Ujú. Axel lo decía al principio, ¿no? O sea, ¿a quién no lo relaja estar viendo una pecera? Sí. Hay personas a las que no, porque pues sí se meten como que con el rollo de que pues pobres animales, los tienen encerrados y todo. Ujú. Pero realmente el hecho de estar observando el agua verse es algo Ujú. muy relajante. Sí. Entonces, por esa parte incluiríamos lo que viene siendo lo ornamental o hasta si quieren lo terapéutico, porque pues no sé si sepan que hay peces que le metes el dedo o cualquier extremidad y te empiezan a chupar o a dar de besitos, pero pues realmente se están comiendo las Sí. células muertas, ¿no? Eh, Que tú les estás proporcionando con tu dedo. Sí. Entonces, Mm. pues pudiera parecer como que menor, ¿no? La parte ornamental, pero si nos ponemos a analizarlo un poquito, pues sí tiene su peso. Sí. No, Ahora, y yo también pondría retomando esto los, de la parte, ajá, perdón, yo también pondría la parte de los sí, ornamentales del ecoturismo, ¿no? No a muchos nos gusta a lo mejor verlos en una pecera, pero podemos ir a visitarlos al lugar donde ellos viven, en algún arrecife, en Ujú. algún lugar en específico, alguna playa, algún mar, que nosotros podemos acceder y a través del ecoturismo, del turismo, podemos ir a observarlos, ¿no? Sí, esto también se me ocurre en cuanto a la reserva que está en Holbox, me parece que es del tiburón ballena, y lo han hecho mm, un parque, o no sé si, bueno, no sé si sea un parque, un lugar a visitar que pues está lindo, ¿no? sí es un buen punto, ¿no? Que mencionan, porque pues sí, realmente, si no los quieres ver encerrados, pues nada más inviértele un poquito más de dinero y los vas a ver en su hábitat, ¿no? Sí. Pero pues realmente es muy importante esto de la parte ornamental o lo que viene siendo el ecoturismo, como lo mencionan ustedes. Ok. Y ahora sí que retomando lo que viene siendo la parte de producción, Ujú. de manera general, en México tenemos 615 especies, de las cuales tienen un valor económico. Ujú. Esto es no solamente de peces, sino, como lo podemos ver en la imagen, incluye desde las medusas hasta los tiburones, almejas, crustáceos, todo. En Ujú. todos los recursos pesqueros de todos los animales, son 615 especies las que se aprovechan en México, Ok. de las cuales 402 son peces. Son peces. Entonces, Ujú. es más de la mitad de peces como recurso Claro. pesquero, de los Ujú. cuales se ocupan. Ahora, si pasamos a la siguiente imagen, por ¿Quién favor, conociera vamos tantos? a poder conocer cómo. Digo que quién conociera tantos, ¿no? Digo, Este, yo porque estoy alérgico a comer pescado, pero este, ahí que también nos dijeran en los comentarios, pues cuáles,
en cuanto a peces, ¿ustedes qué variedad conocen? Tengo que han comido. Que han comido, sí. Pues que trucha, bueno, Salmón, salmón. ¿cómo se nota que nunca comemos atún, somos biólogos, debemos de comer atún, obviamente. Sardinas. Sí, sí, no nos puede faltar el atún, pero bueno, sí, o sea, realmente cuando empiezas a meterte en esta parte del sector pesquero y el acuícola, por ende que el acuícola quizá no está tan, bueno, con tanto auge como el pesquero, pero pues realmente la parte acuícola es muy importante. Simplemente se está viendo como una opción para poder, pues, sustentar el alimento de la población mundial. Uh-huh. Entonces, sí tiene una parte bastante fuerte para considerarse la acuicultura, ¿no? Y bueno, el mapa que ustedes están observando ahí, básicamente es, de manera muy general, los estados en los cuales vamos a obtener recurso marino para consumo. Entonces, si nos damos cuenta, pues es gran parte del territorio nacional, ¿no? Y tenemos de todo, ¿no? Desde peces hasta crustáceos, como el camarón y las langostas también. Bueno, ahí no se incluye, pero también pues hay molusco. Entonces, sí es una parte muy, muy importante. Y bueno, aquí nada más era como para darnos una idea de cómo estamos en cuanto a la parte de producción pesquera para poder avanzar al siguiente, a la siguiente diapositiva, por favor. Que bueno, aquí vienen casi todo lo que hemos comido, ¿no? Lo más general, atún, sardina, mojarra, sierra. ¿Sabes? Y no pudimos decir, creo que ni 5, amigo. Somos alérgicos. Sí, entonces, pues realmente es como que poco, ¿no? Los peces que se conocen, que puede consumir uno cuando en verdad pues, son muchísimos. Sí. Y bueno, esta parte de la pesca tiene dos caras. Lo que nos puede llegar a afectar de manera general la diversidad de los peces, pues viéndola a nivel marino, pues una va a ser la sobreexplotación, que viene siendo esta presión pesquera que ejercemos al no dejar que las poblaciones de peces en los océanos puedan procrear, o más bien reproducirse, y pues nivelar, ¿no? Esta extracción que se le está dando al océano, ¿no? Ahí podemos ver la imagen de un barco. Bueno, es un buque pesquero y esa es los buques que se ocupan a escala industrial, ¿no? Entonces, pues ahí en cuanto a la pesca tenemos tela de dónde cortar como para, no sé, otras 3 charlas, porque simplemente podemos empezar desde el tipo de redes que se ocupa para la pesca. Sí. En este caso, generalmente son de diferentes tipos de plásticos, por decirlo así, ¿no? Entonces, muchos barcos o lanchas, quizá no solamente a nivel industrial la pesca, sino en cualquier grado, ya sea ribereña, que son las pescas, o bueno, la pesca como que a menor escala, ¿no? Personas, pescadores que salen en sus lanchas y se dedican a pescar, ¿no? Entonces, estas redes, pues muchas veces las abandonan en el océano. Y a fin de cuentas terminan siendo pues muy dañinas porque, bueno, las abandonan y lo que viene siendo es que se van a terminar desgastando por pues todos los movimientos, ¿no? Que van a tener en el océano y pues se terminan fragmentando. Entonces, esto termina convirtiéndose en microplásticos
Y hace no mucho no hubo un auge con esto de los microplásticos, que los peces terminaban consumiéndolos y que si lograban sobrevivir al consumo de plástico, pues había hasta estudios, ¿no? Que ya decían que el humano ya tenía microplástico en su sistema por el consumo de peces que habían consumido microplásticos. Entonces es como una cadenita, ¿no? Claro. Ese sería un primer punto, ¿no? En cuanto a la pesca. El segundo nada más si te podrías pegar un poquito más al micrófono, por favor. Ajá. Sí, lo siento. Gracias. Entonces, el segundo es... sí, lo siento. Bueno, otra cosa con la pesca, aparte de los microplásticos, y es los tipos de arte de pesca, ¿no? Que se manejan. Y esto se refiere a los diferentes tipos de redes que se pueden encontrar para poder pescar. Hay desde redes agalleras, que son las que, si no me equivoco, ya están prohibidas por pues la manera de capturar a los peces, ¿no? Que se refiere a que hacían que el pez entrara en los orificios y cuando el pez intentaba salir echándose de reversa, se atoraba en lo que viene siendo pues el opérculo, que es lo que cubre las branquias. Entonces, pues ya, se quedaba ahí atorado, ¿no? Entonces, esa es una forma. La otra son con chinchorros playeros, así se les llama, porque son redes de arrastre. Entonces, pues entre varias personas sostienen la red y ahora sí que, como generalmente se ve que atrapan a los peces, ¿no? Pues vas haciendo que entren en la red y los levantas. Levantas la red y pues logras hacer que se quedan ahí los peces. Pero el problema con esas redes es que como son de arrastre, todo lo que viene siendo el suelo marino o el suelo de la cuenca o de la presa en la que estés pescando, pues se ve afectada. Entonces, ese es otro punto en cuanto a las redes. Y a grandes rasgos podríamos pararle ahí con las repercusiones que tiene la pesca en cuanto a afectar la diversidad de especies. Ahora, otro tema bastante importante es la introducción de especies. Ahí podemos ver dos ejemplos, ¿no? Uno de agua dulce, que es el pez diablo, que es generalmente el pez que conocemos, que ponen en las peceras y que está pegado a los vidrios. Sí. Ese es el pez diablo. Y el de abajo, pues, es famosillo, el pez león, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema con las especies introducidas? Pues básicamente que empiezan a desplazar a las especies pues originarias o nativas de la zona. Sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo una anécdota en cuanto al pez diablo. Cuando yo salí a campo, íbamos a un bordo de Morelos. Entonces, ahí de por sí ya había tilapia, que también es un organismo introducido. Entonces, pues ese cuerpo de agua ya estaba, en su mayoría era tilapia lo que había. Entonces, una vez a alguien se le ocurrió poner pez diablo. Entonces, llegó el punto en el que los peces diablos estaban comiendo no solamente a los peces originarios o a los peces nativos, sino a las tilapias. Entonces, era como todo un enredo de especies porque pues tenías dos especies introducidas y una ya se estaba comiendo a la otra introducida y a fin de cuentas la especie nativa pues había sido totalmente desplazada. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Que involucran la introducción de especies en ambientes, no solamente los acuáticos, ¿no? Sino en cualquier ambiente. Ay, ¿qué pasó? ¿Me escuchó? Sí. ¿Estamos bien? ¿Escucha bien? ¿Me escuchan? ¿Escucha bien? Sí, yo los escucho, no sé si ustedes me escuchan. Ah, ok. Sí, es que creo que me falló a mí un poquito. Ah, ok. Bueno, y pues finalmente, pero no menos importante, pues el cambio climático, ¿no? Esta parte que tenemos de
la reducción en los, bueno, más no la reducción, sino el calentamiento del agua que está Ujú. haciendo que los glaciares, lo que viene siendo polo sur, polo norte, Ujú. pues no se estén descongelando y pues eso hace un cambio de salinidad, temperatura y son n cantidad de variables que se ven afectadas con esta parte, ¿no? Del deshielo. Sí, así es. Y pues si le cambiamos totalmente el ambiente a un organismo, hay unos que lo van a resistir más que otros, ¿no? Ujú. Pero Claro. pues a fin de cuentas todo se va a ver afectado, porque Ujú. pues vamos a empezar desde las partes más pequeñitas, ¿no? De las cadenas de, pues cadenas tróficas. Ujú. Simplemente, si ya no tenemos plancton, pues organismos que consumen plancton ya no van a poder cumplir su ciclo de vida y pues es esta misma cadenita, ¿no? Que a fin de cuentas nos llega a nosotros. Y aunque no lo Así es. estemos sintiendo, no lo estemos viendo, vivimos de eso, nos Ujú. alimentamos de peces, es una parte económica muy grande. Entonces, tarde o temprano nos vamos a ver afectados, si Claro. queremos verlo desde esta visión antropocentrista. Ujú. Y bueno, podemos pasar a la que sigue, por favor. Y que de hecho Ahora, este tema de eh, las especies de hoy, perdón, Nietzsche, de las especies introducidas, lo tocamos en un capítulo completo. Si no lo han ido a ver, váyanlo a ver, porque ahí realmente tomamos todo este tipo de amenazas y no es que no es que lo vamos a vivir, es que ya estamos viviendo este cambio, ya estamos viviendo la, ¿cómo se le llama? Pues las consecuencias de todo lo que hemos hecho a lo largo de muchísimos años y que no lo queríamos ver. Y bueno, ahorita ya están las consecuencias y que aún así hay muchas personas que están necios o están en contra o no lo quieren creer. Hasta mandatarios de países enteros no lo creen. Ujú. Realmente es increíble que no queramos ver, o sea, que no nos queramos quitar la venda cuando ya el problema ya está enfrente, ¿no? O ya lo tenemos encima. Sí. Perdón, Itz. sí, sí, es un muy buen punto el que tocas y no, de hecho tiene mucho que ver con lo que vamos a comentar ahorita, ¿no? Ujú. Porque, pues bueno, de manera general, eh, explotamos 589 especies marinas en pesca, Ujú. de las cuales 318 pertenecen al Pacífico y 271 en lo que viene siendo al Golfo de México y al Mar Caribe. Ujú. Pero dando un ejemplo que ha estado con un gran auge y que va muy de la mano con el comentario que hacía Ray, es la problemática de la vaquita marina. La vaquita Así marina es. no es un pez, es un mamífero marino, pero Eh, la vaquita marina se está viendo afectada por un pez, que sí. muchas veces podríamos pensar, ¿no? Que se está en peligro de extinción o está prácticamente extinta la vaquita marina porque pues quieren cazarla por su piel o N razón, ¿no? Pero Así es. realmente la problemática con la vaquita marina no es la vaquita marina, es el pez que vive en la misma zona de la vaquita marina, que va Así a es. ser la totoaba y es el pez que vemos nosotros abajo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí como que debajo de la totoaba podemos ver la península de Baja California y vemos lo que viene siendo el mar de Cortés, ¿no? O el Ujú. Golfo de California. Entonces, tanto la vaquita marina como la totoaba van a vivir en lo que viene siendo la parte alta. Digamos Ajá. que como que en la esquinita donde se vive, donde se une Baja California Norte y, si no me equivoco, Sonora. Creo que Ujú. sí es estado, ¿no? Ujú. Sonora. Sí. Entonces, bueno, estos dos peces, perdón, estos dos organismos van a vivir ahí. Y hay mucha pesca para la totoaba. La totoaba es un pez enorme, mide 2 metros, a Hoy. comparación de la vaquita marina que mide no más de 1,50 m. Ujú. Entonces es mucho más chiquita que la totoaba. ¿Y por qué cazan a la totoaba? ¿Por qué se busca la totoaba? La totoaba tiene un mito Ujú. en su historia, ¿no? Los chinos la consumen mucho.
pero lo que buscan nada más es su vejiga natatoria. En los peces óseos es lo que les permite flotar, es como una bolsa de aire que se infla o se desinfla dependiendo de las necesidades de profundidad para el nado de los organismos, ¿no? Entonces, los chinos buscan esto, la vejiga natatoria. No les interesa ninguna otra parte de la totoaba. ¿Y por qué les interesa? Porque consideran que si consumen esta vejiga natatoria, ya sea en sopa, pues le va a dar mayor vigor en cuanto a la parte sexual o es afrodisíaca. Muchas veces, como es muy cotizada esta vejiga natatoria, pues puede llegar a estar en como tótem, no, perdón, como, se me fue la palabra, pero cuando antes tenías que dar, si te ibas a casar, la familia de la novia tenía como dote matrimonial, ¿no? Ok. De tan elevado que es el precio, ¿no? De esta parte del pez. Ahora, Ok. se lanzan las redes para poder capturar a este pez. Y pues, ¿quién queda atrapada? Pues la vaquita La marina, vaquita. ¿no? Bueno, no solamente la vaquita marina, sino otras especies, que es otra de los problemas que tiene la pesca, que las redes pues no discriminan y todo lo que entra pues véngase, sea de interés o no. Entonces, este es otro de los problemas a los que se enfrenta la diversidad de especies. Y cabe mencionar que la totoaba es un pez endémico y también la vaquita marina, ¿no? Es un mamífero marino endémico. Y pues aquí es un ejemplo súper claro de esto que tú comentabas, ¿no, Raí? De que pues ya estamos viendo las consecuencias que nos trae el mal manejo de los recursos. Y pues bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya después de saber cómo es que estamos ocupando los recursos que tenemos y de cierta manera qué es lo que les está pasando al momento de ocuparlos, pues vamos a tener que no todo está perdido. Ahí vamos, ¿no? Y hay una forma en la que pues podemos contribuir en cuanto a pues no disminuir más la diversidad de especies en peces. Principalmente todos los organismos de interés económico pesquero van a tener sus épocas de veda, que es el tiempo en el cual se supone se deja de pescar al organismo para que la población pueda sobreponerse a la extracción. Y pues bueno, una sería pues respetando estos tiempos de veda. Lamentablemente no en todos lados se respetan estas vedas. Entonces, pues si yo sé que tal o cual animal se encuentra en veda y lo encuentro en el mercado, pues evitar, ¿no? Evitar comprarlo. Esa sería una forma. La otra, quizás suene un poco complicado, ¿no? Para nosotros estando aquí en la Ciudad de México, pero pues no podemos consumir literalmente local, ¿no? Pero podemos fijarnos que los peces que consumamos sean nacionales, porque si consumimos peces que han sido, bueno, importados, pues ahí ya vamos a meternos un poquito más en rollos de huella ecológica por todo lo que implica, ¿no? El traslado de estos organismos, por ejemplo, si vienen de China, pues toda la huella ecológica que implica que el animal llegue de China para que yo me lo coma aquí en México. Y no solo es eso, sino pues las condiciones, la refrigeración, si es que requiere conservadores o si es que empaquetan, ¿no? O sea, si lo meten en bolsa tras bolsa, pues ese tipo de cosas son las que generalmente podemos perder un poco de vista cuando nosotros consumimos algo. Claro. Y ya por último, pues
hacernos Hace como responsables una de si tenemos una mascota y yo Ujú, sé que esa mascota no es de aquí, y aunque fuera ujú, de México, pues tampoco la voy a ir a liberar porque ya me aburrió, o porque no tengo ujú, cómo cuidarla, o porque a claro, mis papás no le gusta, sino simplemente ser responsable con nuestros actos. Así Y es. pues, bueno, básicamente considero que esas pueden ser algunas de las acciones que podemos tomar ujú, para contribuir a que no se siga disminuyendo la diversidad de especies en cuanto a los peces que tenemos. No sé si quieran comentar algo. sí, yo quería comentar que hace unos programas tuvimos a un invitado que era ingeniero en agricultura y nos decía, ¿para qué rayos quieres probar un cerdo de España que fue alimentado con únicamente puras bellotas y que prácticamente no lo movieron? O sea, condiciones que son muy específicas y que todo el traslado de traerlo desde allá, desde España, y que lo alimentaron con esas condiciones y bla, 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 aumenta muchísimo su huella ecológica. De hecho, en algún momento, mi amigo Raí y yo tenemos la idea de hacer como el experimento, bueno, la guía de si un alimento es realmente amigable con el ambiente y ver toda la trayectoria desde dónde viene, de qué está hecho, cuál fue el material que se utilizó para realizarlo, si se contaminó, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte de consumir local, pues es algo importante, ¿no? Porque pues reduces muchísimo la huella ecológica y pues continuar con todas las otras recomendaciones que nos has estado mostrando, pues creo que podría ser algo que podríamos hacer desde nuestra trinchera. Así es, y yo nada más Sí, sí, exactamente. complementaría el comentario que pues ya lo tocamos en varios otros podcasts. No Ujú, liberen a sus mascotas, no porque, bueno, lo que comentábamos en podcasts anteriores, que muchas personas liberaban a las aves, liberaban a sus, o videos en Facebook, ujú, que se mostraba una persona liberando tortugas, él pensando que estaba haciendo, que su idea era buena, que estaba haciendo algo bueno, cuando estaba haciendo todo lo contrario, ¿no? ujú. El liberar a una especie que no es de aquí, ¿qué es lo que hace? Lo único que genera, bueno, primero que pone en riesgo al individuo, ¿no? Porque si no tiene con quién reproducirse y todo eso, pues únicamente está destinado a morir. Segundo, si lo llegan a soltar con macho y hembra y se logran reproducir, pues bueno, lo único que van a ocasionar es presión a las especies, a las poblaciones que están ahí en ese lugar. Así Entonces, es. van a crear una competencia enorme y lo que nos platicaba Ilse, lo que va a llegar un momento en el que van a desplazar a la especie nativa de ahí y eso, pues bueno, tal vez nosotros no lo vemos porque no estamos ahí diario viendo, Ujú, observando, pero sí hay registros que sí pasa. Entonces, no liberen a sus mascotas mucho, bueno, ujú, ninguna, ¿no? Y pues ahora vemos, amigo, no habíamos hablado creo que de peces, ujú, pero habíamos subido anteriormente un artículo de la revista Biodiversitas, no ujú. habíamos hablado de peces en sí, y bueno, hasta los peces pueden entrar como especies exóticas, Sí, invasoras. invasores. Sí, sí, sí. Entonces, pues más que nada hacernos responsables de nuestros actos, Claro Así que es. sí. como lo mencionan. Y bueno, Y Ilse, en no sé, todos los ámbitos, no así, solamente Sí, en la liberación, sino en todos, hacernos responsables de lo que hacemos con el medio ambiente. sí, sí, asumirnos como animales, ¿no? Que a fin de cuentas no dejamos de ser y que pues Sí. por muy evolucionados que estemos, no dejamos de ser animales. Ujú. así es. Y bueno, Ilse, si estás de acuerdo, podemos pasar a las preguntas. Sí, claro que sí. Va que va. Perfecto. Vamos a ver. Eh, A ver si se les van ocurriendo otras en lo que responde una o algo así, pues ahí nos la van dejando. a mí me gustaría empezar ahora sí, con la primera pregunta. Dice, ¿dónde podemos Ujú. observar o dónde podemos A ver, consultar los
tiempos de veda de alguna especie o de alguna población o de algún sitio para saber que no debo de consumir ciertos peces, bueno, ciertas especies, porque está esta parte de la veda. ¿Hay alguna página de internet o algún lugar donde puedo consultar? Sí, de hecho hay mucha información sobre eso, ¿no? Básicamente, cualquier cosa que quieran saber sobre pesca, está la Carta Nacional Pesquera. Ahorita la más reciente es la del 2017, pero generalmente pues salía cada 2 años, ¿no? Entonces ahí está qué se pesca, cómo se pesca, su grado en cuanto a si está en peligro de extinción o cuál es su nivel, por decirlo así. Entonces, ese sería como la primera. La segunda, que si ya queremos verlo un poquito más didáctico, la Conavio, si nosotros ponemos pesca o peces que se pescan en México, Conavio, tiene incluso una especie de medidor, ¿no? Donde están la mayoría de las especies que se ocupan en México para este sector y te indica un semáforo. Entonces tú le puedes picar en el dibujito y en el nombre de la especie, incluso viene el nombre común, y te va a decir qué tan bueno o que, más bien la coloración, ¿no? Del semáforo. Si está verde, pues adelante, ¿no? Consume. Si es roja, pues cuidado. Y generalmente la Conapesca o en su página de Facebook tiene, pues saca sus anuncios, ¿no? De cuando inician las temporadas de veda. Entonces, sí es como que está disponible la información para saber cuándo un animal entra en veda. Entonces, esas podrían ser algunas opciones. Muy bien. Sí, pues a los que quieran que vayan a comer pescadito, pues métanse ahí a ver y cuáles pueden comprar, cuáles pueden comer y cuáles no, para que contribuyan. Ahí va la primera pregunta. Sí. A ver, te la leo, Ilse, va más o menos así. Va. Dice Itzel Álvarez León, ¿los tiburones y rayas tienen escamas? Sí. De las rayas no estoy tan segura de qué tipo, pero existen diferentes pues formas, por decirlo así, de escamas, ¿no? Básicamente vamos a tener lo que vienen siendo cicloidea, tenoidea y hay algunos que le llaman romboide. Pero los tiburones específicamente tienen unas escamas que, por ejemplo, si pudiéramos tocar al tiburón, digamos como del lado derecho de las escamas, o sea, digamos en el sentido correcto de las escamas, pues vamos a darnos cuenta de que van a ser como piquitos, ¿no? Principalmente. Pero si a nosotros se nos ocurre hacerlo al contrario, pues realmente hasta nos pueden llegar a lastimar porque son como mini cuchillitas. Entonces, sí tienen escamas. Sí, esto se me figura un poco al pene de los gatos, que pues tiene como espinitas y cuando copulan, pues entra, pero cuando sale es un poco difícil salir y esto, por eso las gatas hacen mucho ruido cuando están copulando, porque les duelen. Sí, más o menos. Entonces, pues sí tienen escamitas. Ok. Pasamos con la siguiente pregunta. Dice Fer Delgado, ¿en dónde es más común encontrar a los peces agnatos, estos raros peces? Bueno, en que los que son los peces bruja son generalmente marinos. Entonces, pues ya lo que viene siendo los primeros niveles de la zona abisal, ahí sí fallaría en cuanto a decir correctamente todas las zonas, pero digamos como que en los niveles no tan profundos, por decirlo así, de la zona abisal es donde vamos a encontrar a los peces bruja. Y a las lampreas, eso sí son
pues en aguas más superficiales pueden llegarse a encontrar en aguas dulces. Ok, muy bien. Pasamos A ver, con siguiendo. una tercera. Dice Alim Potter. Dice, desde la, desde la perspectiva de especies introducidas, ¿cuál sería una propuesta de plan de acción para concientizar en las zonas que cuentan con sistemas acuáticos? ¿Quieres que te la repita? Mm, Sí, por favor. Desde la perspectiva, es que está un poquito larga. Dice, desde la perspectiva Ajá. de especies introducidas, ¿cuál sería una propuesta de plan de acción para concientizar o para concientización en las zonas que cuentan con sistemas acuáticos? Creo que está un poquito Bueno, revuelta. así como lo estoy entendiendo, Ajá. sería que cuál sería el plan de acción para que en las zonas que ya hay especies introducidas Ujú. se pueda erradicar o más bien si sería que cómo evitar, ¿no? Que estas especies introducidas lleguen ahí. Para Sí. cualquiera de los dos casos, Ujú, si ya tenemos especies introducidas ahí, ujú. pues lo primero, generalmente siempre hay comités pesqueros, ya sean Ok. en cuerpos pequeños como los hawaiíes o gordos o ya Ujú, a nivel oceánico. Entonces, pues es hablar con la comunidad, ¿no? Y ver cuál es la problemática que ellos están teniendo con estas especies. Entonces, ujú. irse introduciendo en esto, cuál es su problemática y dependiendo de la especie, pues ver cuál es la manera Eh, de atacar, ¿no? A ese organismo. Por ejemplo, con el pez diablo, lo que luego se intentó fue que se pescaba y hacerlo en harina de pescado. Pero ese pez, por algo se llama pez diablo, porque es muy difícil penetrar su piel, por decirlo así, ¿no? O sea, ajá. lograr cortarlo es muy difícil. Y cuando Ok. tú lo secas y haces el proceso para la transformación en harina de pescado, no sé, si tenías 1 kilo, Ujú. yo creo que te sale el 10% en harina de pescado. Entonces es un Uf. organismo que casi no tiene, pues, masa para poder transformarse en harina de pescado. Entonces sí depende mucho Ujú. de cómo la especie, ¿no? A la que se está enfrentando. Claro. Y pues si lo que se busca es evitar que lleguen a especies introducidas, pues ahí sí es primero la concientización y la parte de educación ambiental en cuanto a pues que es una especie introducida, eh, el hecho de conocer que obviamente la gente que vive ahí sabe mucho mejor que uno que va llegando lo que tiene Sí. ahí. Ujú. Entonces, pues es escucharlos y no cerrarse a que yo como biólogo o yo como profesionista lo sé todo, sino también Ujú. dejarse enseñar por las Claro. personas que viven ahí y con base en ello, pues poder Ujú. apoyarlos y evitar Claro. que si hay alguien que pudiera meter especies introducidas, pues que todos estén informados y puedan trabajar para que eso se evite. No sé si haya respondido a la pregunta. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, y a mí me gustaría nada más ahí, complementar un poquito que dentro de lo que he hecho con Navio y Semarnat con respecto a las especies introducidas, es importante saber también como consultora, porque hay veces que cuando se está haciendo un proyecto, te topas con ese tipo de especies que son exóticas o exóticas invasoras, más bien que ya se Ujú, convirtieron en invasoras. Hay ujú. planes de manejo y eso también es importante. Ya hay planes de manejo, no para todas las especies, pero sí para algunas. Sí hay planes de manejo en los cuales te dicen la especie, las características y también cómo manejarla. Y si no la hay, Ujú. casi siempre la autoridad te pide que tú hagas el plan de manejo, que tú desarrolles un plan de manejo para Ujú. controlar esa especie y bueno, a través de ese estudio
pues generar o hacer que la especie no se siga reproduciendo o siga abarcando más espacio, ¿no? Esto lo hacemos o esto lo hemos visto y lo hemos platicado en la parte, por ejemplo, de carreteras, que yéndonos ahora hacia la tierra, hacia las partes terrestres, los pastos, a la hora de que hay una zona erosionada, bueno, una zona que no tiene vegetación, son los primeros organismos en llegar. No se un ejemplo marino, por eso no lo digo, pero es casi similar con lo que pasa con los pastos. Tú cuando quitas la vegetación, los primeros en llegar son los pastos. Y hay muchas especies que han sido introducidas por diferentes cuestiones, a lo mejor para alimentar ganado, para etcétera. Entonces, se han hecho planes de manejo para que pues estas especies no sigan propagándose y desplacen a las especies nativas. Entonces también como consultora, pues también nos piden eso y nos piden los planes de manejo, que hay veces que dices, caray, ahora cómo elabora, tal vez una especie marina, pues sí se nos complicaría un poquito más en el aspecto de que pues no hay mucha, realmente sí hay información, porque sí la hay, pero yo creo que es muchísimo menos que la que hay para especies terrestres. Sí, y creo que ahí deberíamos de precisamente de contar con alguien que tenga la experiencia de ya haber trabajado, pues, si no con un programa de manejo, con especies acuáticas, ¿no? Claro. Y también aquí se me ocurre hacer una aclaración que de eso del pez diablo que generaban harina de pescado, bueno, algunas veces me han dicho que, que les echan a los pececitos en la pecera para que coman. Dicen, pues, peces. Entonces todos se quedan así como, "¿Ah, peces? ¿Los peces comen peces? ¿Entonces son caníbales?" Pero pues no, o sea, caníbal es que fuera de la misma especie, ¿no? Claro. Pero de peces ya mencionamos que en México hay 2.703 especies. Entonces es como si nosotros, o sea, el pez es o los peces son un orden que tiene muchas especies, como los mamíferos somos una clase que tiene muchas especies y nosotros podemos comer borregos, podemos comer vaquitas, cerdo, entonces no estamos siendo caníbales. Entonces los peces tampoco son caníbales, solo que se comieran de la misma especie. Sí. Y ya. Sí, justamente este comentario que haces me recuerda cuando estaba haciendo la tesis, porque pues yo hice una propuesta de un alimento para que las tilapias pues ganaran mayor peso, ¿no? En cierto tiempo. Y yo les daba peces, o sea, harina de pescado. Entonces, justo me llegaban a decir, o sea, tus peces comen peces. Entonces sí, es algo muy común. Claro. Últimas 2 preguntas, pero en esta pregunta sí hay que preguntar porque están algo largas y es de la misma persona. Entonces lo que tratamos de hacer es que por persona pues sea una pregunta, pero aquí nuestro amigo Juanito Martín. Juanito, un saludo a Juanito. Hizo 3, entonces ahora sí al azar, Ilse, 1, 2 o 3 en la pregunta que tú nos digas. 2. 2, perfecto. La 2, a ver, aquí está. Dice, los bordes o Hawái, no sé cómo se escribe, dice, que mencionas y dentro de la propia ley pesquera, la finalidad de esa instalación es un tipo de acuacultura comercial, de fomento, didáctico o industrial. No, bueno, los hawaiis o bordos, prácticamente el fin de su uso va a ser el que la población requiera, porque pues se construyen, por decirlo así, donde pues la población considera que va a ser de mayor utilidad, quizá lo requieren de abrevadero y ahí se va a captar el agua de lluvia, ¿no? Para abrevadero, entonces pues es más que nada dependiendo del uso que la población que lo requiere le dé. También pueden servir para acuacultura, entonces variado. Claro. Okay. Y la última que nos pregunta Tanairi Pérez, dice, ¿cuál consideras que sería una propuesta para mitigar la sobreexplotación de las especies más comerciales en México? Bien, en esa parte,
lo que, pues lo que se está haciendo es lo que viene siendo, ay, se me fue la palabra, este, bueno, se me fue la palabra en este momento, pero básicamente es Ujú, que sean pesquerías sustentables Ah, o ok. pesca sustentable. ujú, Un ejemplo pues podría ser que por medio de la acuicultura eh, pues no se tenga extracción tan grande de la parte marina. Entonces, si tú logras reproducir esos organismos en la acuicultura, pues ya no va a ser tanta carga para la extracción en el océano y pues ujú. podrías lograr que sean menos veces las que se extraen de océano y ya todo lo sacas por acuicultura, ¿no? O luego lo que se hace, por ejemplo, con la totuaba es que se crían organismos en tinas o por medio de la acuicultura y después se hacen Ujú, reintroducciones al ambiente. ok, Entonces podrían ser dos opciones. ok. Ujú. Yo también aquí creo que sería Sí. bueno meter la parte de la educación, que también nos inmiscuamos de las cosas que veníamos ya también retomando, las cosas que comemos, ¿no? Y parte también de nuestra obligación es saber qué estamos comiendo. Y por eso es que le preguntaba de la veda a Ilse, que le Ujú, preguntaba que dónde podemos saber, porque también creo que es nuestra obligación y nuestro derecho también como ciudadanos bueno, como personas, de saber ujú, qué sí se puede en ese momento, qué no se puede, y ahí especificar el por qué, ¿no? Entonces yo creo que también sería también educar a las personas que se inmiscuyan más en las leyes, en las normas que tenemos, en las cuales nos ujú. especifican qué podemos comer en cierta temporada y qué otras no podemos comer porque se está reproduciendo, etcétera, ¿no? Claro, Sí, sí, también es un buen punto, ¿no? Porque pues la educación es lo que, bueno, a mi punto de vista, pues, puede ayudarnos a salir adelante. Claro. claro. Y pues bueno, Eh, amigos, no sé si quieras ya despedir ahora sí el tema del día de hoy. Yo creo que estuvo muy interesante, muy, muy interesante, amigo, Ilse. sí, sí, claro, pues muchísimas gracias, Ilse. Muchas gracias por compartir tu conocimiento, por ayudarnos en este proyecto que poquito a poquito vamos llevando y pues por ayudarnos a concientizar, a que tal vez algún dato curioso se le quede a la gente, en que, por ejemplo, ahora que ya vayan a consultar qué alimentos pueden comer y por qué, o sea, porque pues están en veda y esto ayuda a que se sigan reproduciendo. Entonces, pues muchísimas gracias, Ilse. En lo particular me gustó mucho el tema. Siempre, pues me gusta platicar con mis compañeros o con los invitados porque pues nosotros también aprendemos muchísimo. Sí, Entonces, desde el momento en que empezamos a investigar, ya es lo que les dije, yo empecé a ver peces y dije, ay, están súper, súper raros y me empecé a emocionar, a emocionar, a emocionar. Y vi adaptaciones que tienen que son increíbles, en serio, yo no, en la escuela no me había metido tanto en este tema, pero en serio son muy, 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 muy bonitos y muy interesantes. Entonces, pues muchísimas gracias, Ilse, y pues bueno, No, pues al contrario, de verdad, ha sido muy grato para mí. Les repito, me, es un honor que me hayan invitado a hablar de este tema que pues la verdad a mí me encanta. Me, ujú, me, me enamoro totalmente de este tema y pues yo feliz de hablarles de esto. Pues muchas ok. gracias. Muchísimas gracias, Ilse. pues muchísimas gracias. Y nada más, sí comentarte, Ilse, hay algunos comentarios que dice, muy bueno como siempre, felicidades. Felicidades, Ilse, de Laura Karen. Ángel Santa María, felicidades como siempre, retoman temas muy buenos.
Y pues, bueno, Ilse, de verdad te agradecemos muchísimo. Antes de irnos, sé que quedaron algunas preguntas al aire. No sé si nos permitas poner tu Facebook para que si alguien tuvo alguna duda o que nos la haga llegar aquí en los comentarios. Y yo creo que con gusto Ilse nos podría ayudar con las preguntas que se pudieran generar. Sí, claro que sí. Digo, todavía queda pendiente lo de el videíto que no se pudo reproducir, pero si gustan, pues que dejen las preguntas ahí con ustedes en los comentarios y ya, pues ya cuando haya un bonchecito o las que sean, pues ya, ya las respondemos y se las hago llegar a ustedes. Va que va. Perfecto, ya nada más para cerrar, dice, a los que no tenemos conocimiento tan específico nos ayudan mucho a saber e involucrarnos más. Ay, híjole, eso de verdad nos llena muchísimo porque Gracias. los comentarios valen oro para nosotros. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias por estar en un episodio más del podcast de Papilio. Muchísimas gracias a Ilse, muchísimas gracias a mi amigo Sergey por estar compartiendo este espacio conmigo. Y bueno, no queda más, nada más esperar y mandarle pura buena vibra a nuestro amigo Sergey porque va a hacer su examen el día sábado. Y bueno, amigos. Ay, no me recuerdes. Nos vemos, amigos. Nos vemos, gracias. Gracias, bye.